Tenemos hoy, colegas, la clase acerca de los botones. Es una clase muy sencilla, pero muy importante. Es muy importante porque cualquier botón, recuerden que estos teléfonos usan unos comandos o unas claves. El procesador hace unos registros de tiempo, dependiendo la información, los segundos que pueda durar un botón, entonces él entenderá un comando. Sabemos que, por ejemplo, las teclas tienen sus funciones normales: subir, bajar volumen, la tecla home, la tecla OK o de centro, la tecla de power on o de encendido. Resulta que el procesador hace unos ciclos, hace unos registros cada algunas fracciones de segundo, nanosegundos, y dependiendo si el botón sigue enviando un pulso, ya puede ser que él lo interprete como un estado alto o un estado bajo. Entonces, dependiendo de los segundos que pueda estar ese botón oprimido, él va a realizar un comando. Si solamente se tiene oprimido el botón de power, él va a interpretar que se está dando encendido de una manera normal, entonces dará encendido. Pero si él ve que el usuario tiene el botón de power y tiene el botón de volumen arriba, él va a esperar unos segundos para verificar bien ese comando, que de pronto no se haya pulsado erróneamente, y si sigue presionado, entonces va a entrar en un modo de recovery o un modo de recuperación o algunos otros comandos que pueda tener algún teléfono. Entonces, lo importante, aunque es muy sencillo y en algunos casos hay solo unas opciones cerca, va a ser importante nosotros poder determinar algunas cosas, porque si no el teléfono no encendería. Entonces comencemos. Este es el Samsung Galaxy S3 y 9300. Los botones que vamos a estudiar es volumen arriba, volumen abajo, la tecla centro y la tecla de encendido. La tecla de volumen, entonces acá la vemos, la de subir volumen, tiene un conector, tiene el conector cerca al códec. Lo estudiamos la otra vez este conector, ya ahorita terminamos descifrando todos sus puntos. Entonces acá vemos que la línea 7 llega a esta resistencia de 10K y que la línea 9 llega a esta otra resistencia de 10K. Aquí vemos que una es para subir volumen, la otra es para bajar. Este conector le hace entrega de esas líneas aquí al conector del flash. El flash le hace entrega entonces a los botones, y los botones nosotros los podemos desarmar de esa manera. Quitamos el papelito sin dañarlo y revisamos. Entonces, mire lo importante: cuando un teléfono se moja, estas teclas internamente se pueden sulfatar. Nosotros podemos limpiar todo el teléfono, no encontrar rastros de humedad por ninguna parte, pero si aquí sigue habiendo sulfato, la pista, la lentejita interna o el pulsador suele negrearse, y eso hace una continuidad entre el botón. Entonces, cuando oprimimos power y una tecla se hace corto, entonces nos va a entrar a otro modo y no va a encender el teléfono normalmente. También va a hacer que el teléfono se ilumine la pantalla de vez en cuando, como si pulsáramos una tecla, o va a introducir algunos comandos cuando la estemos usando y nos lleve a otros lados que no hemos querido. Entonces, es muy fácil levantar este papelito y nosotros revisar. En caso tal, podemos limpiar. Yo tengo una falla porque la tecla volumen no me sirve. ¿Qué voy a revisar? Voy a revisar que la línea del flash tenga continuidad al conector, que no esté roto por ningún lado, y si tiene continuidad, eso me quiere decir que está bien. Y acá les doy un detalle: hay muchas veces uno prueba continuidad y tiene, pero cuando uno arma el flash y le da las curvas que él tiene dentro de la carcasa, deja de dar continuidad. ¿Por qué sucede esto? Porque hay líneas internas, caminos, que cuando el flash está así recto, entonces está haciendo contacto, pero apenas lo doblamos se abre y ya deja de funcionar. Entonces tenemos que tener esas pruebas. Lo doblamos, lo movemos para ver si sigue pitando, si nos sigue marcando continuidad, porque eso nos puede engañar, y eso también sucede en teléfonos. Por ejemplo, yo pruebo en la board continuidad acá, pero cuando lo armo no funciona, y ya he probado. Entonces, muchas veces son golpes en las board, que es lo que nosotros llamamos fisuras internas. Hay veces de una no da y ya sabemos que hago un puente de aquí a la resistencia. Por ejemplo, yo tengo el mismo problema de volumen, no me sube el volumen, el flash está bien, ya probé otros flash, limpié el conector, está bien. Yo pruebo continuidad de aquí a acá y no hay. Muy fácil, hago un jumper. Esta parte está en la parte de abajo del teléfono. Ahorita en la práctica les voy a mostrar a dónde está este sector. Y entonces aquí hace continuidad
a esta resistencia, pero no tiene continuidad, entonces hago un jumper, soldo un cablecito acá y lo llevo hasta el conector, pero hay veces que me va a poder dar, eso es cuando ha sido golpeado. Entonces yo tengo que tratar de mover un poquito, no voy a doblar porque eso es si tengo una falla que ya he revisado, he cambiado flash y sigo. Entonces el truco que les doy, a veces las tarjetas nos marcan continuidad, pero cuando la armamos y ponemos todos los tornillos que ya ella se aprieta, se abren los circuitos internos. Entonces es muy difícil esas fallas poderlas diagnosticar porque afuera me da continuidad, pero cuando armo se va esa función. Eso pasa también a veces cuando los display en otros teléfonos uno los prueba afuera y da imagen, y cuando uno cierra el teléfono ya no da imagen, o cuando uno prueba un touch y cuando arma ya no funciona. Son muchas veces fisuras internas que hacen contacto cuando está desarmado, pero bajo presión se abren. Entonces son las más difíciles de diagnosticar porque afuera nos dan continuidad. Entonces por eso hay veces que hay que medio mover la OAR para ver si se desune y vamos a ver con predicción cuál es. Tengo fallas de teclas, entonces voy a revisar las resistencias de 10K. Estas resistencias tienen que estar bien, tienen que dar ese valor en la escala de medición de ohmios, 10 kiloohmios. Aquí les marqué un IC LED driver, que es un circuito que tiene que ver con la información de activación de los LED. Entonces, ¿por qué lo vemos aquí con estos botones? Resulta que al pulsar un botón usted sabe que la pantalla se ilumina, la pantalla entra en un estado activo. Entonces esa información, hay un pulso acá que genera una variación de voltaje y el LED lo interpreta como que alguien está necesitando ver qué hay en la pantalla, entonces activa las opciones de display. Por eso vemos que las dos resistencias están aquí en esta misma línea, porque cualquiera de las dos le va a enviar la misma información a ese IC por esta línea. Entonces, si algún circuito acá está sulfatado, el IC va a interpretar pulsaciones y va a estar prendiendo y apagando la pantalla cada rato. Entonces nos puede servir esto también para saber si está sulfatado, va a generar algunos problemas en la pantalla. Seguimos entonces con la tecla Home. La tecla Home es muy sencilla, simplemente tiene dos contactos, uno a tierra, igual que estos. Estos puntos negros son que dan continuidad a tierra. Recuerden que el único punto a tierra que hay acá por este sector es el de la pista abajo. Arriba tiene otro, pero el que tiene acá es este que va a tierra, y esa tierra va también acá. Entonces toda la mayoría de las teclas siempre van a tener una línea a tierra y la otra de voltaje. Apenas uno pulsa un botón, el voltaje desaparece y queda en un estado bajo, que el procesador lo interpreta como un 0, y que un 0 le significa el que se está oprimiendo la tecla. Cuando hay un estado alto, que él hace el registro, él le hace un estado alto, entonces él determina que no se está oprimiendo la tecla, pero cuando se oprime se desaparece el voltaje y de una él interpreta esa pulsación, igual la tecla de subir y la de bajar. Aquí entonces vemos la tecla Home. La tecla Home tiene el mismo funcionamiento, una pista va a tierra, que es la de afuera, que desarmada sería por ejemplo estos puntos de afuera, y la tecla, la que lleva la información positiva, es la que pintamos de morado. Esa línea hace contacto en la negativa una bobina. Esto es una bobina que hay acá, una bobina de muy baja inductancia. Tienen continuidad directo a tierra. Aquí vemos que esta bobina también está acá, pasa un condensador, y aquí volvemos a ver algo. Aquí hace continuidad una resistencia de 10K, pero la resistencia está en serie con este IC sensor magnético. ¿Qué hace este IC? Este IC entonces lo que hace es que cuando uno tiene un estuche original, o que él tiene el imán cerca, o cuando cerramos la tapa, nosotros podemos ver que el teléfono entra en ahorro de energía, o que si cierro la tapa se apaga la llamada, si abro la tapa se contesta la llamada. Entonces este sensor envía una información de apertura de la tapa. Se aprovecha esa cualidad que tiene directamente con el procesador y se ahorra esa pulsación, porque al oprimir OK también se tiene que enviar una orden de detención, de interrupción hacia el procesador, para habilitar que el cliente está necesitando entrar al teléfono, activarle la luz o activarlo. Entonces al oprimir OK se genera aquí una pérdida de voltaje, lo cual, como el sensor también al oprimir, al tener algo
magnético acá, un imán. La tapa trae un imán y al recostarse sobre él envía una información de que el voltaje se bloqueó, igual cuando oprime una tecla. Entonces se aprovecha esa misma función que tiene para de una enviarle la información por las líneas del sensor. Entonces cuando oprimo acá, el voltaje se pierde y se le envía una señal también al procesador. La tecla encendido es una tecla, bueno, en los teléfonos, en las tablets que hemos visto, nunca habíamos visto que la tecla sí tenía voltaje, se lo administraba otro circuito, pero no habíamos visto que la línea positiva alimentara directamente el botón de power. En el S3, la línea positiva, todo el voltaje pasa al botón de power. Cuando el botón de power está abierto, aquí está abierto, no hay nada. Cuando yo oprimo, él se cierra y este voltaje pasa a la otra línea y baja hasta el IC de power a la línea número G5. Entonces acá vemos que para encender se necesita un voltaje aquí en el botón para que le envíe la información. Si yo no tengo voltaje en esta línea, muy fácil, hago un jumper de acá a acá, porque la línea interna se perdió, se frisuró. Aquí vemos que la otra línea que sale al IC de power, ahí sí no voy a tener nada. Por ejemplo, en caso tal de que un teléfono cargue, yo lo conecto a cargar y no encienda, yo ya probé continuidad del botón positivo, lo único que me queda es bajar el IC de power y revisar que haya continuidad desde la G5 hasta el botón. Si no hay continuidad, esa es la falla, ese es el error. Por eso no está encendiendo. Tengo que hacer una reparación extremadamente profesional y de mucha práctica, porque tengo que soldar un cablecito al IC, sacarlo por el medio de los otros valves y dejarlo ahí para volver a colocar el IC. Ya si hay continuidad desde la G5 y el botón y la línea positiva de la batería, entonces ya es un error del IC. El IC no está respondiendo, no está enviando la información de on SW. SW son la abreviatura de switch, botón de switch. Recuerde que todos los botones son como un switch, que apenas lo oprimimos hace una interrupción ahí. Entonces aquí vemos lo sencillo. Aquí vemos que el plano nos indica también que la tecla de subir volumen es la 7 y la de bajar es la 9. Entonces así hemos podido determinar problemas de teclas de volumen. Vamos a revisar el flex, vamos a revisar la resistencia, vamos a revisar el conector que no esté sulfatado, vamos a revisar que haya continuidad a la resistencia y que las resistencias tengan su valor. Problemas de botón de tecla home, de tecla centro, de tecla ok. Entonces vamos a revisar que las bobinas estén bien, que piten entre ellas. Las bobinas sí pitan de lado a lado o tienen continuidad de lado a lado. Si no tienen continuidad, esa es la falla. Puedo hacer un jumper, estas las puedo reemplazar por un jumper, esta resistencia no las puedo reemplazar por un jumper porque son de alto ohmiaje, son de 10 kiloohmios. Tengo problemas de encendido, carga pero no enciende. Primero reviso el botón. ¿Cómo reviso el botón? El botón lo tengo que colocar el multímetro, las dos pinzas acá, las dos puntas, lo oprimo y tiene que dar continuidad. Apenas lo oprimo me tiene que marcar una continuidad. Si no la marca es el botón, simplemente lo cambio. Si oprime pero no, voy a probar la continuidad de la línea positiva. Acá tiene que llegar un voltaje. Y esta tiene que ir y enviarle la información al IC de power para que pueda encender. Otra cosita que también les quiero decir, el botón de power, si está sulfatado el teléfono va a encender, va a mostrar el logo de Samsung y se va a reiniciar y vuelve y enciende, vuelve y se reinicia, vuelve y enciende, así constantemente hasta que consume toda la batería. ¿Qué voy a hacer? Voy a desconectar el botón de power y voy a probar. Si el teléfono ya no se reinicia, quiere decir que es eso, y puedo oprimir con una pinza aquí entre estos dos contactos para determinar si es el botón, porque puede ser también que esté sulfatado el IC de power, y si el IC de power está sulfatado, entonces va a generar también un corto internamente. Otro caso también es que les voy a explicar más adelante, es que estos botones a veces cuando les cae humedad ellos se sulfatan o tienen la humedad interna. Entonces ¿qué hace uno? Les aplica thinner y lo oprime muchas veces es bastantes veces lo oprima para que el thinner que entró trate de deshacer la humedad o el sulfato que haya y no haya necesidad de cambiar. Muchas veces lo ha arreglado
Hoy se fue un celular que arreglé así. El cliente sí me ha dicho que lo había mojado, que ya lo habían secado en varias partes, pero que ahora no le encendía y que cuando encendía, rara vez que encendía empezaba a reiniciarse. Entonces solamente le apliqué thinner, le hice un buen tratamiento ahí, varias veces lo oprimí y se salvó, no necesité cambiar el botón. Sin embargo, hay que cambiarlo en caso tal de que no tengamos solución. Bueno, aquí estamos revisando entonces los voltajes. Vamos a iniciar a probar los voltajes que han de haber en las puntas o en los conectores de las teclas. Cuando el teléfono está apagado no va a haber voltaje en ninguna de las dos. Cuando encendemos el teléfono, vamos a encenderlo, en cada línea va a aparecer un voltaje de 1.7. hacemos bien contacto de 1.7 a 1.8. es el voltaje que tiene que haber en cada línea, de 1.8 a 1.7. Si no hay ese voltaje, tendría que revisar las resistencias, tendría que revisar que tuvieran continuidad ellas para poder mirar qué está sucediendo. Lo normal es que apenas esté encendiendo, antes de darle al botón de power no van a haber voltajes, pero después de que le damos al botón de power sí va a estar aquí presente ese voltaje, y también cuando entre en ahorro de energía también tiene que haber este voltaje. Este voltaje secundario aparecerá después de que le hemos encendido al teléfono. Hemos conectado el flash y estamos probando que conectado el flash entre los dos contactos, como uno es negativo y el de adentro es positivo, entonces tiene que haber el voltaje. Si yo pruebo el conector y hay voltajes, pero aquí en el flash no hay voltaje, la falla es el flash, revisaría si lo cambio o si le hago un jumper para solucionarlo. En el otro botón también tendría que ser igual, en este también tendría que haber voltaje. Ahí vemos entonces ya los contactos de la tecla Home. Entre ellos, si mido con el multímetro, me tiene que dar el mismo voltaje, 1.795, casi 1.8 voltios. Es el voltaje. Si ese voltaje no está, empiezo a revisar cada uno de los contactos. Si ese voltaje está, voy a revisar el flash de la tecla Home. Si el voltaje también está, voy a revisar que la resistencia tenga su voltaje también adecuado. Tiene que tener en la punta de la resistencia el mismo voltaje. Tengo que revisar esa resistencia, que no vaya a estar defectuosa. En caso tal de que yo esté trabajando el teléfono y se me vaya la pantalla de inicio, muy probablemente algún circuito de estos está generando un pulso involuntario y tiene algún corto, ya sea por interferencia, ya sea de pronto por humedad o algún sulfato en alguno de sus componentes. Voy a tener que revisar el plano y determinar cuál de ellos puede estar generando la falla. Entonces, ya sabemos, entre la tecla Home debe estar ese voltaje. La línea negativa será esta, la línea positiva será la otra. Ya que en cualquier punto a tierra también voy a poder probar y me tiene que medir el voltaje. Y aquí tenemos lo siguiente. Ya con el botón de power lo que vamos a hacer es revisar primero el voltaje que tiene que haber en la línea que viene de la batería. Ahí vemos el voltaje idéntico al que está en la batería, porque es la misma línea de aquí a la batería. Tiene que haber continuidad en la línea positiva de la batería. Ahí vemos que hay continuidad, está bien. Yo quiero mirar si está saliendo el voltaje. Si está saliendo el voltaje, entonces yo tomo el multímetro, coloco una pista a tierra. Tengo varias opciones para probar. Vamos a colocar una pinza a tierra, cualquier parte que sea negativa. Tratar de hacerlo por aquí para que me quede una mano libre. Aquí hay voltaje, muy bien. Y aquí, si yo quiero saber si el botón tiene respuesta, cuando lo oprimo me tiene que pasar el voltaje al otro lado. Ahí vemos que cuando lo oprimo pasa el voltaje, lo cual me indica que el botón está bien. Segunda prueba, el botón no puede tener continuidad de lado a lado.
Si tiene continuidad sin oprimirse, está sulfatado adentro o está pegado la membrana interna y no lo está dejando devolver, y por eso el teléfono puede encender y apagar automáticamente. Lo normal es que cuando lo oprima y sí dé continuidad. Esto me indica que el botón está bueno. Cuando lo tengo así me marca continuidad. Algo diferente a los otros botones que hemos mirado es que este no tiene una línea directa a tierra. Si nosotros probamos continuidad a tierra, solo hay continuidad a tierra pero a la base del botón, pero el otro punto no, porque el otro punto es una respuesta de una línea desde el procesador, del IC Power, perdón. Entonces ahí entre los dos sí voy a tener un voltaje cuando yo mida. ¿Por qué sucede este voltaje? Sucede por lo siguiente. Porque la línea del IC Power está conectada al mismo IC Power y él me da una respuesta. Por eso puedo tomar este valor. Ese valor lo puedo tomar. Y esto me indica también, tienen que estar muy pendientes. ¿Sabe qué me está indicando esto? Que la línea que viene del IC Power está teniendo respuesta. Si yo probara y no me marcara nada, ahí, digamos acá no me marcara nada, que estuviera tocando acá, no me marca nada, ya sé que el IC Power no está dando respuesta, tendría que resoldarlo para que la línea vuelva y haga función y tome otra vez continuidad. Así voy a poder determinar esto. Estos son los valores que deben de estar. Si no está este valor de acá, cuando lo pruebe tengo que revisar y probar continuidad desde aquí al punto positivo. Aquí entonces voy a mostrar, porque algunos colegas han preguntado que en el plano a veces no pueden interpretar bien dónde va cada parte. Entonces acá tenemos, está la OAR, aquí vemos el botón de power, el de encendido, aquí está donde hace continuidad uno de los botones, el botón de subir y bajar volumen hace continuidad acá. Aquí vemos que está el IC de los LED, de driver de LED. Acá están las resistencias donde hace continuidad. Aquí vemos el otro que es el sensor magnético donde hace continuidad, el de la tecla ON o la tecla OK. Entonces así de fácil es. Este es el IC Power, a donde hacen continuidades el resto de botones. Y entonces aquí observamos algo. Para que pueda encender el teléfono, yo tengo un teléfono que carga pero no enciende. Voy a revisar el botón, ya cambié botones y sigue sin encender, pero todavía carga. Tengo que revisar continuidades con el plano a cada línea. Tengo que revisar respuesta desde el IC Power. Si no tengo respuesta, ya saben qué hacer. Tengo que resolver el IC Power. Sigue sin funcionar, tendré que bajar el IC Power y tener que cambiarlo. Vamos a revisar si las resistencias que nos indica el plano tienen sus valores correspondientes. Dice que tiene que tener 10K. Colocamos el multímetro en la escala de medición de ohmios. Este es de ohmios. Este, como tiene autorrango, de una él automáticamente me va a determinar. Pero si yo tengo uno con escalas, tengo que ubicarlo en la escala más o menos de la que voy a medir. Si tiene 10K, la tengo que colocar acá que en 20K para que pueda botar el valor. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar aquí la medición, colocándola en cada punta. Ahí vemos 9.9, aproximadamente 10K. Y la otra, que es esta, ahí lo vemos, 9.9, lo cual nos indica que está correcto. La de acá, 9.9, está bien. Las bobinas tienen que tener continuidad. Lo apruebo en la escala de medición de continuidad. Deben de tener continuidad de lado a lado. Si no tienen continuidad de lado a lado, esa es la falla, puedo hacer un jumper. Ahí vemos, tiene continuidad de lado a lado. Los condensadores no, el condensador solo va a tener continuidad en un lado a tierra y el otro no. Aquí en la escala de Dios puedo tomar alguna referencia.
Por un lado un valor alto y por el otro lado ningún valor, o un valor muy bajito. Sin embargo, como le tengo conectada la batería, me puede presentar algunos errores en la lectura. También si está en relación, en este caso con la bobina no hay tanto problema, pero por ejemplo acá hay otra resistencia que está en la misma línea, me puede arrojar algunos errores. Ya aprendimos a buscar en el plano, primero cómo se llama ese condensador, qué número tiene, digamos C520, busco en la misma lista qué condensador es, qué valor tiene, qué tolerancia tiene, si lo quiero cambiar, y si por humedad no lo tengo en el teléfono, se sulfató y se dañaron. Entonces así de fácil es tomar continuidades, tomar los voltajes y tomar el valor de los circuitos en caso tal de que tengamos una falla. Tenemos entonces el plano Lino 2505, es muy similar en sí las funciones a el mismo ejemplo del S3. Vemos que las teclas de volumen, la de subir y la de bajar, entonces tienen continuidad a unas resistencias de 10 ohmios. Estas resistencias de 10 ohmios, por ser tan bajo el ohmiaje que manejan, tienen continuidad al lado, lo que me indica que yo coloco el multímetro y me tiene que dar continuidad, como cuando probamos las bobinas que están en la tecla Home del S3. También si yo tengo una falla con una tecla de subir volumen y tiene el voltaje antes de llegar a la resistencia perdió su continuidad, y entonces puedo retirarle y hacer un jumper para solucionarla. Solo en este caso, estén pendientes, solo en el caso de esto, porque tiene muy bajo ohmiaje y no va a afectar en nada el jumper. Una resistencia de 10K ya afectaría su funcionamiento, porque dejaría pasar el voltaje completo hacia la otra línea y muy probablemente bloquearía el teclado, se oprimiría varias veces o funcionaría de una manera fuera de lo normal. La línea tiene que hacer continuidad hasta el IC Power, hace continuidad en este balde acá, nos queda un poquito retirado para usar la técnica que ya hemos aprendido. Sin embargo, con mucha precaución podríamos llegar a tocar el contacto y saber si tiene continuidad. Ya saben para qué hacemos esto, es una técnica, un truco que aprendimos para evitarnos ir a hacer otro daño o estar con seguridad si esa es la falla, porque si yo riego y no toco la continuidad, ya puedo decirle al cliente seguramente que la línea interna de ese volumen está dañada, lo cual nos puede hacer deducir dos cosas: una, entregarlo porque nuestra experiencia y práctica todavía no nos da para bajar el IC Power, o la otra, decirle al cliente que ya no tiene solución en ese caso porque la línea está fallando. Pero si tiene continuidad, ya yo sé que no es por eso y ya tengo que buscar solución en las resistencias, en las continuidades y el botón. La resistencia de 10K recibe un voltaje que viene desde este lado del IC Power, y ese sí lo vamos a poder detectar por la parte de afuera. Ese mismo voltaje va a alimentar a la tecla de bajar volumen, aquí podemos analizar, y también va a alimentar la tecla que tiene que ver con la tecla Home, la tecla centro, la tecla OK. Entonces es muy sencillo, dar con la solución de un problema de teclas es muy fácil, porque siempre va a ser porque alguna resistencia se dañó, porque el botón está sulfatado por dentro, porque el botón dejó de funcionar internamente. Solamente lo cambio y sería esa la solución. También ya tengo en este plano, tengo todas las líneas completas. Aquí estamos describiendo y estamos desenglosando todas las líneas del teléfono, o sea que cuando acabe el curso usted tiene que saber para dónde agarra cada línea, cómo funciona cada línea, qué hace cada línea. ¿Qué hace esta línea? Esta línea, al oprimirse, lo que hace es enviar una señal de interrupción al IC Power. Lo que pasa es que cuando está en ahorro de energía, el IC Power es el que genera ese modo de, por decirlo así, de adormecimiento de la board para ahorrar energía, y cuando se oprime un botón, este botón envía un pulso, una señal al IC Power, lo cual lo despierta de nuevo y activa los voltajes en cada uno de sus periféricos. Cuando hemos notado nosotros que oprimimos una vez el botón y no hace la función sino que se activa, es por eso, porque lo primero que hace es activar de nuevo
el funcionamiento, y luego si volvemos a oprimir, ahí si no, si estamos en una canción nos va a subir el volumen, dependiendo de donde estemos nos va a mostrar lo que queramos oprimir, pero siempre el primer pulso cuando está en ahorro de energía es el que lo despierta. Por eso están controlados por el IC Power en este teléfono, en este caso. La línea de bajar volumen también, igual a la otra, tiene una línea tierra, la otra el circuito, es muy fácil, solo vamos a tener que cuidar una línea o revisar una línea, la otra la podemos sacar de cualquier parte que sea tierra. La línea llega a lo mismo, una resistencia de 10 ohmios, ya sabemos que pasa totalmente libre al otro lado. De este lado de la resistencia, de este lado la resistencia de 10K, ya las aprendimos a medir, pasa también al IC Power. Y por el otro lado de la resistencia reciben un voltaje de la misma línea que ya habíamos descrito. Así de fácil funciona. La tecla Home entonces está en un flash que está en la parte de abajo, debajo del vidrio, y que por la parte de atrás de la board conecta el flash de carga. Conectan esta parte del flash de carga. Entonces, cuando tenga un problema en la tecla Home hay varias opciones. Una, que sea la misma tecla, que se sulfató, se dañó, que se sulfató el conector, que sea el flash de carga, que sea el conector de la board del flash de carga, que sea los pines en la board y que también haya perdido continuidad. Entonces acá sí va a tener varias cositas que revisar. Primero voy a revisar si tengo el vidrio abajo que no esté sulfatado. Si no tengo el vidrio abajo, no importa, voy a oprimir la tecla y voy a mirar si una de ellas se va a tierra. Recuerden que en este caso una va a tierra y la otra va a la línea positiva, entonces cuando la oprima se tiene que unir a tierra, lo cual me quiere decir que si yo coloco el multímetro acá y lo coloco en cualquier parte a tierra, en cualquier parte a tierra el fleje es esto es tierra, la de acá es tierra y la de acá. Yo coloco el multímetro, una punta acá y la otra tierra. Cuando oprima acá sobre el display, recuerden que esta tecla Home está sobre el display, entonces al oprimirla debe mostrarme continuidad. Si no me muestra continuidad, definitivamente es esta tecla, tengo que bajar. Para poder cambiarla tengo que bajar el vidrio, como si lo tuviera que cambiar cuando esté partido, lo cual es un poquito complicado solamente para cambiar este flash, porque muchas veces los clientes evalúan los costos y cambiar la tecla hay que cobrar el flash y hay que cobrar el cambio otra vez del vidrio, entonces ahí es donde se dificulta. Ya probé continuidad y la continuidad sí está bien, entonces voy a probar que el flash de carga aquí en el conector esté también bien, que no esté sulfatado y no puede tener continuidad tierra. Esta línea tiene que estar libre. Cuando lo oprima, entonces como acá está puesto, la única parte donde voy a poder probar es acá. Ya probé las continuidades, está bien. Ahora tengo que probar de aquí a la punta. Este es el mismo flash de carga, el mismo flash. De aquí a acá tiene que haber continuidad. Esto está sobre el flash. Aquí más abajito de este flash está este conector. Y en ese conector conecta el flash de las teclas del S4. Y acá conecta y lleva la información a la board. La board toma esa información, esa señal, ese pulso y lo envía a esta bobina. Esta bobina ya la miramos si queremos saber su valor. Sin embargo, esta bobina es de baja inductancia, lo cual yo le puedo hacer un jumper y funcionará también. De la bobina pasa al otro lado de la bobina y se la entrega a la resistencia de 10K. La resistencia de 10K pasa a derecho y llega a un condensador y después del condensador pasa al IC Power. Como vemos acá, las tres botones, subir, bajar volumen y la tecla Home, están siendo controladas por el IC Power. Están siendo controladas por el IC Power por lo que expliqué, para que generen una señal de interrupción, de que si hay algo que se está generando y está en ahorro de energía, cualquier botón que oprima de esos va a tener que activar de nuevo la pantalla, y si está bloqueado nos va a dejar en la pantalla de bloqueo. Por eso están siendo controladas por el IC Power. La línea de encendido, la de Power On, esta línea en este caso va, en este caso porque el otro era diferente, esta sí tiene una línea tierra y está trabajando por una señal digital. Las señales digitales
están entre un estado alto y un estado bajo. Un estado alto puede ser de 3 voltios a 5 voltios. Cuando esté ahí, le indica al circuito que lo esté controlando que ahí está encendido, o sea, la línea está encendida. Cuando hay un voltaje bajo de 0 voltios, entonces está apagada la línea y entonces, dependiendo su función, actuará. En este caso, el IC de carga, recuerden que este tiene múltiples funciones, entre ellas administrar la tecla de encendido. La tecla de encendido entonces hace continuidad a un condensador, a una resistencia de 10K. Ya saben que hasta aquí llegará la continuidad del botón, hasta aquí llegará. Aquí ya no habrá continuidad porque es una resistencia de 10K, lo cual es de alto ohmiaje y solo llegará acá continuidad directa. Cuando es de 10 ohmios o a veces menos, a veces un poquito más, sí tiene continuidad. Y por ejemplo la línea de la tecla aquí sí pasa normalmente. Yo pruebo continuidad este lado de la resistencia y pruebo al otro lado y también. En este caso no será igual. Aquí se me olvidó decir que la línea de la tecla Home también recibe el mismo voltaje que están recibiendo las otras dos. Aquí entonces continuamos. De acá pasa la línea con un voltaje o trae un voltaje desde el IC de carga. ¿Qué pasa? Aquí hay un voltaje alto. Digamos que hay un voltaje similar al de la batería, que hayan 4 voltios. Cuando yo oprimo el botón, se genera un estado bajo, lo que indica que el voltaje se fue a tierra. Cuando yo oprimo, se unen los dos y tierra y positivo se unen. ¿Y por qué no genera un corto? No genera un corto por la sencilla razón de esta resistencia de 10K que hay acá. Al haber ese voltaje, aquí ya no vuelve a pasar voltaje. No vuelve a pasar voltaje y llegará entonces y habrá una ausencia de voltaje. Esa ausencia de voltaje la interpretará el IC de carga como que el usuario está oprimiendo el botón de power. Si yo sostengo el botón de power, solo para que hagan esa prueba, apaguen el teléfono, opriman el botón de power y déjenlo sostenido, el teléfono va a encender, va a mostrar Samsung y va a volver y se va a apagar y va a volver a mostrar Samsung, y así consecutivamente. No va a ser capaz de encender. Eso pasa cuando hay un corto en el botón, cuando hay un corto en el condensador, cuando hay un corto en la resistencia, cuando hay un corto debajo del IC de power, del IC de carga. Cuando tengamos problemas de que cargue, esta es la medición más fácil. Yo tengo un teléfono que carga pero no enciende, definitivamente es la línea de power, es la línea de encendido, la del botón. Yo voy a revisar qué pasa, qué está pasando con esa línea, qué voltajes tienen que haber, qué voltajes no pueden haber, qué comportamientos tiene. El botón tiene que encender, el botón tiene que mostrar continuidad de lado a lado cuando yo lo oprima. De resto no tiene que tener ni continuidad a tierra esta línea cuando no se esté oprimiendo, porque cuando la oprimimos se une a tierra. Cuando se mojan muchas veces se daña este condensador, se sulfata o pierde su capacitancia y deja ir la línea a tierra. Entonces, dejar ir la línea a tierra, tener una fuga de voltaje, es lo mismo como si oprimiera el botón. Entonces yo estoy usando el teléfono y se me apaga, se me bloquea. Entonces resulta que es por este sistema, porque alguno de estos circuitos está en corto, está teniendo algún sulfato debajo de ellos. Así es fácil, entonces es por diagnosticar un problema de estos en este teléfono. Ya el i9500 es un poquito similar en el funcionamiento, pero cambian los dispositivos que lo administran y cambian algunas otras cositas. El flash de carga y el flash que tiene que ver con la tecla Home son iguales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La tecla de bajar volumen, que es esta, la tecla tiene una resistencia de 10 ohmios. ¿Qué significa eso? Que de lado a lado va a pasar continuidad normalmente. Si esta resistencia está dañada, la tecla no va a funcionar. También tiene una línea que está en continuidad a tierra. La otra sí va directamente. En este caso va administrada por el procesador, y aquí es donde se dificulta la cuestión.
Si yo no puedo solucionar la tecla de bajar volumen cambiándola, probando continuidad acá, haciendo un jumper de acá casi se perdió, haciendo un jumper a la resistencia, entonces es el procesador y ahí ya no tengo nada que hacer. El procesador es el que está fallando, la línea se reventó internamente. Igual la tecla de subir volumen. La tecla de subir volumen también tiene una línea de tierra, la otra una resistencia de 10 ohmios. Ya saben y se están grabando de memoria que cuando es de 10 ohmios pasa directamente y me tiene que marcar continuidad, como cuando probé en el primer caso del S3. De aquí pasa directamente al procesador. En este caso está siendo administrada por el procesador. El procesador va a seleccionar cuando se produzca una interrupción acá en este botón. Él va a interpretar, le va a enviar una información a los diferentes dispositivos, al IC Power, que habilite de nuevo los voltajes para que salga del ahorro de energía. La tecla Home, la tecla OK, es igual como lo expliqué ahorita, hace contacto y esta viene directamente al procesador aquí en esta línea abajo en la 7, en la número 7, contando de aquí para allá. La línea de encendido en este caso cambia. ¿Por qué cambia? Porque aquí vuelve y hace lo mismo que explicamos en el S3. En este caso no tiene continuidad directa, por decirlo así, a la línea positiva, pero sí recibe todo el voltaje del pin positivo de la batería. ¿Cómo lo recibe? Por la parte de atrás, por donde está el conector, hay una resistencia de 10K, de 10 kilo ohmios. A un borde le llega todo el voltaje y al otro lado pasa igual el voltaje. Esta resistencia está también para ayudar a cuando se oprima el botón de power, entonces no genera un corto, sino que aquí la resistividad que tiene ella ayuda a frenar y atenuar esa pulsación que se está haciendo. Esta línea es la Power On. Esta línea hace continuidad al IC Power en la línea E7. ¿Cómo funciona? Muy fácil. El procesador, la línea tiene un voltaje aquí alto. Cuando se oprime, ese voltaje pasa directo hasta el IC Power y le informa que se oprimió. El IC Power hace unos registros cada cantidad de fracciones de segundo. Si yo tengo oprimido el botón varias veces, él no va solo a encender el teléfono, él lo enciende y sigue haciendo un registro para ver, porque hay comandos con las teclas, entonces sigue haciendo un registro mirando cuántos segundos dura. Si después de varios segundos nota que todavía está oprimido, vuelve y reinicia el teléfono porque sabe que hay un corto y le produce ese reinicio. También hacen estos ciclos porque si yo oprimo comandos de teclas, la de bajar, la de subir volumen, el teléfono va a interpretar esos comandos y me va a abrir algunos menús. Entonces por eso es que cuando una tecla de bajar volumen, de subir volumen está en corto, tiene sulfato, yo doy power y el teléfono, digamos que entra a modo recovery, a modo recuperación, a modo downloading. Entonces van a haber varios comandos que se generan cuando están las teclas en corto. No va a trabajar bien el teléfono, se va a bloquear totalmente si hay una tecla oprimida. Va a aparecer quizás un sonido en el teléfono de alguna tecla constante oprimida. Pueden surgir esas cosas y las puedo solucionar simplemente revisando los circuitos relacionados y los circuitos que tengan que ver con este funcionamiento. Estas teclas es muy importante conocer su funcionamiento porque ella dependerá del encendido. Ya sabemos, si hay un teléfono que me llegue porque se reinicia constantemente después de Samsung, ojo, después de Samsung, llega a Samsung y vuelve y comienza, vuelve y se reinicia, ya lo tenemos coronado, es el botón de power, alguna de sus líneas está fallando y vamos a poder solucionarlo. A veces es fácil solucionarlo, a veces hay que cambiar el botón, a veces hay que revisar las líneas, hay que revisar la resistencia. En este caso, si yo tengo un teléfono que carga pero no enciende, reviso el botón, reviso las continuidades atrás. Ya saben que cuando lo oprimo ahí tiene que marcar una continuidad, tiene que tener continuidad la resistencia. Voy a revisar la resistencia, voy a revisar que le esté llegando voltaje y así de fácil sería poder diagnosticar esta falla. Bueno, comenzamos entonces tomando medida de voltaje. Ya saben, no se me pueden confundir.
Hay que colocar el multímetro en la escala de medición de voltaje continuo, es el que tiene la B y la rayita que significa continuo. El otro con una onda es alterno, es para medir el voltaje que hay en el toma, en nuestro toma corriente. Ya los voltajes que maneja la batería son voltajes continuos. Vamos a medir que el voltaje, el único voltaje que debe haber antes de darle encendido al teléfono será en este caso el de la tecla de Power On. La tecla de Power la he encendido. En un lado tendrá 3.7, que es un voltaje similar al de la batería. Es el voltaje que hay ahorita similar al que está en la batería. Y en la otra línea, si tengo una pinza a tierra, una punta, y la otra acá, no me debe marcar nada. Ahí ven que no me marca nada, solo me marca acá. Si yo conecto las dos ahí, sí me marca voltaje. ¿Por qué me marca voltaje? Y mire que el voltaje cambia al voltaje de la batería. Porque esto es una respuesta que viene del IC Power. Es una respuesta que viene de allá. Esa línea me está diciendo que está viva. Esta está viva. ¿Qué significa viva? Que tiene continuidad desde el IC Power y que el IC Power la está administrando. Si aquí yo conecto, acá tengo voltaje, muy bien. Porque mire lo que puede suceder. No me enciende el teléfono, pero sí carga. Ya revisé botón, está bien. Pruebo continuidad atrás al botón, está bien. Inclusive lo cambié, está bien. Reviso continuidad de acá, esta línea a la positiva, a la resistencia. Recuerden que esta va a la resistencia y la resistencia al otro borde sí va al positivo. Todo está bien, todo tiene continuidad perfectamente. El voltaje está llegando. Oprimo Power, oprimo el botón y acá sale el voltaje. Recuerden que si aquí no tiene, pero si yo le marco acá, si yo hundo el botón, vamos a tratar de hacerlo. Voy a dejar esto por acá a tierra. Aquí una parte por ahí a tierra. Vamos a tratar, que quiero mostrarles. No tengo ni una parte aquí a tierra visible. Vamos a hacer esto. Si yo primo acá, ahí sí me muestra un voltaje. Ahí me marca el voltaje 3.5, un voltaje alto, queriendo decir que sí está pasando. Si eso sucede, pero cuando yo prima Power o yo tome valores acá y no haya un voltaje, me quiere decir que el IC de Power no me está dando respuesta. Esto es lo que sucede cuando hay Power. Cuando hay Power, el procesador de una interpreta que esa línea de esos voltajes se van a tierra. Y esto sucede allá dentro del IC de Power. Se va a tierra y eso le indica también al procesador y al IC de Power que se está dando a la tecla de encendido. Entonces así vamos a probar la tecla y así vamos a revisar cada uno de los circuitos. Recuerden que la otra línea está aquí atrás. La otra línea está aquí atrás en una resistencia que hay debajo de este blindaje. Aquí al lado de este condensador. Vamos a tratar de ver si la podemos enfocar. Ahí sí se ve. Allá tengo que probar y ahí tiene que dar continuidad desde esa parte de la resistencia aquí abajo, allá al botón de Power. Algo que les quiero aconsejar, porque todavía no hemos llegado allá y nos demoramos cuando tengamos que cambiar las piezas, una de las últimas clases, no se pongan a cambiar estos blindajes o a quitarlos con calor. He apagado teléfonos que han estado bien, inclusive uno que tenemos acá en la clase de prueba, se apagó después de quitar este blindaje con calor. Porque para quitarlo hay que dar mucho calor a toda la hora y a muchos circuitos. Entonces, lo recomendable es volver a la técnica que siempre les he enseñado cuando hicimos el curso de BlackBerry con el motor tool. Será algo bueno porque yo no voy a dar calor. Estas board son supremamente delicadas a la temperatura. Tienen muchos circuitos que están protegidos por resina y ese calor se acosa ahí debajo. No tiene por dónde salir y obliga al estaño fluir por cualquier orificio, buscar las partes más débiles y empieza a unirse en los estaños que hay abajo. Entonces tengan cuidado, muchachos, que no les vaya a pasar que se vayan a tener un problema con algún cliente por eso. Entonces esa sería la medición de voltajes.
del botón de encendido. Vamos a ver cómo está esto acá, si oprimiéndolo ya encendió, si está encendido. Después de que está encendido el teléfono, sí aparecerán los voltajes en los botones. Estos sí son más fáciles, solo voy a tener que cuidar una línea, la otra va a tierra. Por ejemplo, si mido continuidad a tierra, esta tiene continuidad y esta no. La otra va a tener es un voltaje. Por ejemplo, esta debe tener un voltaje entre 1.8 aproximadamente. Se dice que llega a esta resistencia y pasa igual, llega a este borde y pasa al otro lado. Esta resistencia es de tan bajo ohmiaje que tiene que tener continuidad de lado a lado. Ahí vemos continuidad de lado a lado, de acá tiene continuidad y de acá también. Esta resistencia se puede dañar por la humedad o algo y voy a poder hacerle un reemplazo. Todas las líneas que tengan voltaje son las que van a sufrir siempre cuando el teléfono se moje. La mayoría de los casos que nos van a llegar a nuestro taller siempre, casi siempre van a ser los mismos, por golpes o por humedad. Y cuando hay problemas de carga, eso es por tensión, por un cargador genérico que generó algún daño, alguna sobretensión en el toma, algún corto que sucedió en el pin. Casi siempre van a ser las fallas que nos van a traer. Por si los teléfonos tienen circuitos, estos circuitos los vemos muy pequeños, pero como los voltajes son bajos, las tensiones también son bajas, entonces ellos resisten mucho y por lo general casi no hay que cambiarlos porque sacan la mano, sino porque se tensiona, hay una tensión de voltaje por algún corto, por alguna humedad. Entonces ese es el voltaje que va a haber ahí. En el otro botón igual debe haber un voltaje, debe haber un voltaje acá, ahí lo vemos, 1.7, el otro lado es tierra. La tecla Home igual, recuerden que la tecla Home hace contacto aquí según el plano, creo que es en esta línea, vamos a ver si es verdad, en esta de acá, si es esa, tiene que tener también el mismo voltaje, 1.8 aproximadamente. Ella conecta al flash, ella conecta en el flash y tiene que salir a este lado también. Recuerden que según el plano aquí está el flash y aquí también tiene que llegar. Vamos a ver si eso es verdad. Con una pinza a tierra y la otra a la línea del circuito, acá debería llegar. Vamos a ver si es ahí. Vamos a ver. Vamos a probar por aquí colocando la pinza a tierra. Sí, ahí es la segunda de acá. Ahí está el voltaje presente. El flash lo transporta hasta el botón. Y para cambiar, por ejemplo, un problema que tengamos de tecla Home, toca bajar el vidrio para poder, porque el flash está en la parte de abajo. Entonces así es de sencillo hacer la medición de voltajes, hacer la medición de continuidades y todo lo relacionado con los botones y todo lo que hacen funcionar, los ciclos que deben de tener, los voltajes, lo que pasa cuando se oprime a tierra, el voltaje se ausenta y es interpretado por el circuito que lo está administrando. Ahí vemos ese Samsung S4 que se enciende solo, llega hasta el logo de Samsung Galaxy S4 y vuelve y se reinicia constantemente, como mostré en un video que subí al canal, y vamos a ver por qué se debe esto. Y eso se debe a que ese que vemos ahí es el botón de encendido y nunca un botón debe tener continuidad entre los puntos de atrás, como está marcando esta. Estas pistas no deben de tener continuidad y ahí vemos que tienen continuidad, y esta es la razón por la cual está encendiendo. Es como si tuvieran el botón oprimido, el teléfono enciende y como el procesador hace el conteo en segundos o en nanosegundos, interpretando qué acción se quiere tomar, y como ve que está todavía oprimido, vuelve y lo reinicia constantemente hasta que el botón no lo cambiemos. O miremos a ver si acá no fuera que está en corto la línea en algún lado en el plano del botón, la miraríamos y nos daríamos de cuenta cuál sería la falla. Aquí solamente es cambiar el botón o tratar de aplicar thinner
y hacerle varias veces pulsaciones a ver si limpia internamente, aunque esa técnica es poco probable que lo ponga a funcionar, pero nos podría ayudar si fuera leve el corto que tiene, o sea el sulfato interno sea leve, entonces lo solucionaríamos de esa manera, si no lo cambiaríamos. Y ahí vemos el botón. Lo que hice fue que apliqué thinner, en este caso apliqué thinner ya que es un buen disolvente. Como eso es un botón, no hay un problema ahí que después tengamos mayor. Igual también el thinner se puede emplear para limpiar la board, pero no es el mejor para limpiar. Ya cuando probamos continué de nuevo, apliqué thinner al solo botón, lo oprimí varias veces, muchas veces, volví, le eché más thinner y lo oprimí varias veces, y después lo puse a secar con la estación de aire caliente sin aplicar temperatura, solo el aire que sale en la menor, con toda la temperatura cerrado, y ahí vemos que ya no tiene continuidad, queriendo decir que ya solucioné ese problema, el problema que tenía, y que ahora sí está funcionando de una manera correcta. Por ejemplo, si lo oprimo, vamos a tratar de oprimirlo, ahí sí suena, o sea que está bien. Y vamos a mirar entonces cómo vamos a cambiar un botón. Vamos a instalar un botón a este S3 y lo voy a sacar de un S4. El botón de acá lo podemos encintar, ya aprendimos conseguimos una cinta de estas, o como antes enseñaba con el papel aluminio. Sin embargo, siempre va a ser mejor porque el papel aluminio se calentará y calentará la pieza abajo, y la cinta no dejará pasar temperatura hacia abajo, o tendrá una mayor resistencia. Entonces siempre va a ser mejor la cinta. Sin embargo, cualquiera de los dos métodos me van a ayudar a proteger. La idea es sacar como se pueda sin cuidarlo. Es mejor darle calor directamente por arriba y lo sacamos. Este sería el dañado. El que vamos a necesitar para repuesto sí lo vamos a cuidar. Yo voy a usar 3 de aire y vamos a usar una temperatura. Esta board también entonces de repuesto. Esta solo voy a cuidar que el botón lo pueda sacar. No puedo dar calor muy hacia acá, hacia el borde. ¿Por qué? Porque voy a dañar aquí el botoncito. Tengo que ser un poquito más de la mitad hacia allá, que la temperatura se concentre en otra zona, y así poder entonces no dañar el botón. Estamos dando temperatura a 400 grados. Aquí el flux que pueda usar es muy poco, y si quiero aplicar solo voy a poder aplicar en la parte de atrás, ya que si aplico adelante entonces puedo dañar el botón. Ahí ya está listo el botón, ya lo retiré, acá lo tengo. Ahora vamos a instalarlo en la otra board. Bueno, tenemos varios métodos para pegarlo. En el S3 es muy fácil porque por la parte de abajo no voy a encontrar circuitos delicados, entonces lo voy a poder colocar ahí. El botón, si miran, tiene unas clavijitas. Ellas tienen que quedar guiadas en los dos huequitos de adelante porque va a bajar. Eso lo puedo aplicar ahí. En el S4 también yo lo puedo hacer, pero tengo que proteger todos los circuitos. Si voy a dar calor por debajo, tengo que saber que acá está el conector. Si no tengo eso en cuenta, cuando termine, muy bien, soldé bien el botón, pero dañé el conector, de nada me va a servir esa solución. Entonces, hay un método que es soldarlo, en este caso con calor por debajo. La misma técnica que usamos, es muy fácil. Solamente voy a dar calor por debajo y ya el botón tendría que soldarse. Vamos a hacerlo. En este caso lo vamos a usar de atrás para adelante. De atrás para adelante para que el aire fluya hacia allá y no me dañe el botón. Entonces ahí vamos a ver. Estoy usando la misma temperatura. Ahí sí podía haber aplicado flux cuando estaba abajo el botón. Vamos a tratar de ubicarlo bien. Ahí ya está ubicado. Vamos a aumentar un poquito el aire.
y un poquito más la temperatura. Ahí ya lo soldamos. Lo más importante es bajar los dos contactos de adelante y luego ya me queda fácil. Si yo veo que no logré que me quedara bien atrás, no hay ningún problema. La idea es, lo más importante es bajar los puntos de adelante y atrás simplemente entonces lo retoco acá con el cautín, que no queda siendo corto, y podemos analizar que ha quedado bien soldado. Ahí miramos y ha quedado muy bien fijo. Esos puntos de ahí no pueden quedar tocando la parte negativa. Si ven, hay un espacio entre la parte negativa, esto va a tierra porque es la base del botón, no puede tocar el punto que yo soldé. Cuando es el botón de volumen, si uno de ellos, no voy a tener cuidado de que no quede tocando a tierra, porque sabemos que uno de ellos va a tierra, pero en este caso, que es el de encendido, no. Tenemos el otro método, que entonces sería tratar de soldarlo como lo soldé atrás, soldarlo adelante y soldarlo atrás también. Sería entonces soldarlo con puro cautín. Y si esta técnica la empleo mucho, si la podemos desarrollar mejor, porque no tendría que dar calor. Y recuerden, entre menos calor le demos una board, menos problemas vamos a tener. Soldarlo con cautín es muy fácil. Ya lo tengo otra vez desoldado. Ahí lo ven que lo tengo desoldado. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar flux atrás. Ya apliqué flux. Vamos a soldar primero la parte de atrás, una de ellas, para darle firmeza al pin. Ahí le he dado firmeza por un lado, y ahora sí lo voy a tomar con las pinzas de esta manera para tratar de que me quede lo más asentado posible. Aquí lleva una clavija a este lado que tengo que darle calor, y ahí ven cómo bajó. Ya bajé esa allá, voy a tratar de que esta me quede también bien abajo. No quiero taparles, voy a hacerlo de esta manera. Caliento ahí un rato, estoy haciendo presión y ahí ya lo bajé. Ahora simplemente lo soldo en la parte de atrás. Lo soldo en la parte de atrás otra vez y listo. Tengo mi botón soldado, firme y funcionando. Así vamos a usar estos métodos para cambiar estos botones.